Madre mía, Can Yaman ha explotado. Y no me extraña porque la pregunta que le hicieron, esa sobre Demet Özdemir Duf, ha sido de las que incomodan de verdad. O sea, ¿os imagináis? Estás ahí tranquilito, te preguntan por tu vida personal, que es lo normal, y de repente te sacan el nombre de tu ex y encima con esa mala leche. Yo creo que Can ya estaba hasta el gorro, ¿sabéis? Lleva tiempo aguantando este tipo de preguntas y esta vez pues, se le ha acabado la paciencia. Para ser honestos, la forma en que lo han pillado parece que ha sido a traición. Unos cuantos periodistas esperando, cámara en mano, y zas, le sueltan lo de Demet. Y no era una pregunta cualquiera, no. Era de esas que te hacen sudar, que te obligan a decir algo que quizás no quieres decir, o peor, a decir algo que ellos esperan que digas. La presión era máxima. Lo que yo creo que está pasando es que Can está intentando dejar atrás esa etapa. Ha estado muy enfocado en su carrera en Italia, en sus proyectos, en reinventarse un poco. Y de repente que le recuerden constantemente a Demet, con todo lo que hubo, pues es como si te sacaran un grano que ya creías curado. Molesta un montón. Muchos dicen que Can reaccionó mal, que se puso a la defensiva, que fue un poco borde. Y sí, quizás sí. Pero pensadlo, ¿cómo reaccionaríais vosotros? Si alguien os persigue con un tema del pasado que ya tenéis más que superado, y lo hace delante de todo el mundo, ¿no os daría un poquito de rabia? Yo creo que sí. Además se nota que Can quería ser educado, que no quería hacer un escándalo. Intentó evadir la pregunta, mover la cabeza, decir algo así como, no quiero hablar de eso. Pero los periodistas, ya sabéis, se ponen más insistentes. Y ahí es cuando la cosa se pone tensa. Lo que yo sospecho es que Can está harto de que lo definan por sus relaciones pasadas, y no por su trabajo. Ha hecho películas, series, está a punto de estrenar cosas nuevas, y parece que a la gente le sigue interesando más si ha vuelto o no con Demet. Es frustrante. Este tipo de situaciones son las que te hacen pensar en lo difícil que debe ser famoso. Todo el mundo pendiente de tus pasos, de tus palabras y encima te exponen así, sin piedad. No me extraña que haya explotado. A ver, no digo que haya sido una mala persona, simplemente que reaccionó como un humano al que le ponen contra las cuerdas. Y la verdad, me da pena que la noticia principal sea esta reacción, y no lo mucho que está trabajando y lo bien que le va en otros países. Italia lo ha recibido con los brazos abiertos, y está haciendo cosas muy interesantes. Pero siempre está ahí, ese nombre de Demet Özdemir, que parece que no lo deja en paz. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a callar más? ¿Va a lanzar un comunicado? ¿O va a seguir así, defendiéndose como pueda? Yo creo que va a intentar pasar página lo antes posible, pero esto le va a perseguir un tiempo. Pero bueno, para vosotros, la pregunta es, ¿creéis que Can Yaman tiene razón en reaccionar así cuando le preguntan por Demet Özdemir, o debería ser más diplomático?